¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Gracias por cerrar su semana conmigo y con los temas del mundo. La violencia irrumpe nuevamente en la democracia estadounidense. Un hombre intentó asesinar a Donald Trump durante un mitin en Pensilvania. Afortunadamente, Trump está bien. El presidente Biden condena lo ocurrido y suspende actividades. Y justo esta semana, Biden fue anfitrión de la cumbre de la OTAN, en la que Ucrania se acerca a la membresía, pero todos los ojos estaban puestos en la salud de Biden. Naciones Unidas asegura que Israel lleva a cabo una campaña de hambruna intencionada y selectiva contra el pueblo palestino en Gaza, por el cual están muriendo niños. Manifestantes antiturismo de Barcelona disparan con pistolas de agua a los visitantes y toman las calles para pronunciarse en contra del turismo de masas que visita España. Y esta noche platicaré con Larry Rubin, representante de los republicanos en México, presidente de la American Society. Acompáñame los próximos 30 minutos, vamos a darle la vuelta al mundo. Esto es Foro Global, empezamos. Really see something that said, take a look at what happened. La violencia volvió a irrumpir en la democracia estadounidense. Este sábado, el expresidente Donald Trump sufrió un atentado en Pensilvania mientras empezaba a hablar de inmigración. Trump se encuentra bien, afortunadamente, y los principales actores políticos condenaron la violencia, incluido el presidente Biden, quien esta misma noche dirigió un mensaje de unidad y contra la violencia en su país. Estados Unidos no es ajeno a este tipo de actos. A lo largo de su historia, 3 presidentes han sido asesinados en funciones. En el siglo XIX fue Abraham Lincoln, el republicano que mantuvo la Casa Unida tras la guerra por el fin de la esclavitud. En el siglo XX, 2 presidentes, uno de ellos, el demócrata John F. Kennedy, fue asesinado en Texas. La explosiva década de los años 60 vivió la violencia al máximo. Un candidato demócrata a la presidencia, Bobby Kennedy, sí, otro Kennedy, fue asesinado. En los años 80, un atacante logró herir al presidente republicano, a Ronald Reagan. Estados Unidos no es ajeno, pues, a la violencia, pero sí la rechaza. Es, de hecho, de las pocas democracias globales que no ha tenido un golpe de Estado. Es también de las democracias que dejaron el precedente de separación de poderes, así como de mantener a las Fuerzas Armadas bajo el mando civil. Es también la democracia que defiende el traspaso pacífico del poder. Estados Unidos sigue siendo hoy la democracia más vigorosa del mundo, la nación más poderosa militar y económicamente, y al mismo tiempo, e irónicamente, es de las naciones más afectadas por la violencia con armas de fuego. Todos los días hay por lo menos un tiroteo. Más de 43,000 asesinatos, víctimas mortales en 2023. Y es que el fácil acceso a las armas de grueso calibre vulnera la seguridad de sus ciudadanos. La aportación de armas es un derecho defendido a ultranza por ciudadanos, pero también por cabilderos y por empresarios. Las armas mantienen en jaque a comunidades enteras y generan violencia. Y hay que decirlo, no solamente doméstica, no solo en Estados Unidos, sino que también es una violencia interméstica, es decir, una violencia que también afecta a México. México es también víctima del contrabando de armas de Estados Unidos. Donald Trump está bien, y qué bueno, hay que rechazar siempre la violencia. El tema dominante en esta contienda, de hecho, no habían sido las propuestas de los candidatos, sino la salud del presidente Biden. A partir de ahora esto cambia. El atentado a Trump inicia una nueva conversación y pone el énfasis en la vitalidad del republicano y en su milagrosa sobrevivencia. De ahora en adelante, justo ese será el contraste entre el presidente débil, el que busca salvar su candidatura, y el candidato fuerte, el que salvó la vida. Así, el estado de la contienda en una nación profundamente polarizada, como lo es hoy Estados Unidos. Ahí mi opinión es sobre lo ocurrido este fin de semana ya en Estados Unidos. Y es que en efecto la violencia, como les digo, no es ajena a la política de Estados Unidos. El corresponsal Francisco Villalobos preparó el siguiente recuento de los intentos de magnicidio y magnicidios que han ocurrido en ese país. El intento de magnicidio en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el primero en su tipo, desde el que sufriera Ronald Reagan el 30 de marzo de 1981. Apenas 2 meses tras haber tomado juramento como el 35º presidente de los Estados Unidos. Tan solo en el siglo XX, estos son los magnicidios o intentos que le cambiaron la historia a los Estados Unidos y quizás al mundo. 6 de septiembre de 1901, el presidente William McKinley es herido de bala 2 veces a quemarropa en Buffalo, Nueva York. Sobrevive el atentado,
pero muere 8 días después tras infección causada por las balas. 14 de octubre de 1912, Milwaukee, Wisconsin. Theodore Roosevelt, en plena campaña de reelección, recibe un impacto de bala en el pecho y a quemarropa. El estuche de acero de sus lentes y el discurso de 50 páginas que estaba a punto de dar le salvan la vida. Minutos después del intento de magnicidio, da dicho discurso ante 50,000 personas. 15 de febrero de 1933, Miami, Florida. Apenas un mes de haber ganado las elecciones y comenzado lo que se convertiría en una administración que sacaría a los Estados Unidos de la Gran Depresión y liderara a los aliados a la victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, estuvo a punto de no ser, tras un fallido intento de asesinato, de no ser de los heroicos actos de una mujer que empujó en el último segundo el arma del perpetrador. Le hubiera volado la cabeza a Franklin Delano Roosevelt. 22 de noviembre de 1963, Dallas, Texas. El presidente John Fitzgerald Kennedy es abatido por 2 impactos de bala mientras que su limusina convertible pasaba por el centro de Dallas. Oficialmente murió media hora después. 6 de junio de 1968, Los Ángeles, California. El demócrata Robert F. Kennedy gana las primarias de California, enfilándolo rumbo a la nominación presidencial por el Partido Demócrata. Tras dar su discurso de victoria, es abatido por 2 balazos a quemarropa, uno en el cuello, el otro en el pecho, y muere horas más tarde. 15 de mayo de 1972, Laurel, Maryland. El gobernador segregacionalista del estado de Alabama y precandidato demócrata rumbo a la presidencia de los Estados Unidos, George Wallace, es herido de bala. La herida lo deja sin la capacidad de caminar, acabando así sus aspiraciones presidenciales. 22 de septiembre de 1975, San Francisco, California. El presidente Gerald Ford sobrevive el segundo atentado en menos de 17 días, esquivando 2 balas que fueron disparadas mientras salía de un hotel. Eventos que cambiaron el curso de la historia para bien o para mal. Y así como los eventos del 13 de julio en Butler, Pensilvania, donde Trump salvó la vida por milímetros, la historia dictará cómo el fallido magnicidio marcará el destino de los Estados Unidos. Francisco Villalobos, Noticias N+. Seguimos en asuntos de Estados Unidos, y es que esta semana el presidente Biden fue el anfitrión en la cumbre de la Alianza Atlántica, la OTAN. Ahí el tema principal era el aniversario 75 de esta organización y el cobijar a Ucrania, que busca ser su nuevo miembro, esto para protegerse de Rusia. Pero la atención no estuvo ahí, estuvo puesta en otro lado, en la salud del presidente Biden y en sus capacidades cognitivas. La información es de mi compañera Lorena Rojas. En el marco de su aniversario número 75, los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocido como OTAN, se reunieron esta semana en Washington. En medio de las tensiones con Rusia, Jens Stoltenberg, secretario general de la organización, dijo que la entrada a Ucrania a la OTAN es irreversible y que extenderá una invitación para unirse cuando las condiciones sean favorables. Además, anunció que Ucrania recibirá asistencia y capacitación en materia de seguridad, y también el compromiso financiero de 40,000 millones de euros durante el próximo año. En el foro, también se estableció un nuevo fondo de innovación de defensa para invertir en nuevas tecnologías y presentó un plan para fortalecer la ciberdefensa, que incluye la creación de un nuevo centro de operaciones cibernéticas de la OTAN. La reacción del Kremlin no se hizo esperar. El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Andrei Dukenko, advirtió que las medidas de respuesta serán elaboradas por autoridades político-militares y aseguró que se hará todo para garantizar la seguridad de Rusia. En esta cumbre también se abordó el escenario en el cual podría regresar Donald Trump al poder. Recordemos que durante su gobierno el expresidente fue muy crítico, tanto de la OTAN como de los aliados europeos, a los que acusó de no invertir suficiente dinero en defensa, lo que afectó una relación histórica que la administración de Biden ha tratado de recuperar. Hasta el momento, Trump no ha dado a conocer públicamente los planes específicos que tendrá con Ucrania y con la relación de los países que conforman la Alianza de Europa y Norteamérica. En esta cumbre, los ojos estuvieron puestos en Biden, que intentó proyectar una imagen de fuerza y unidad, mientras que la presión dentro del Partido Demócrata aumenta, esta para que se reconsidere su candidatura a la reelección en 2024. El evento también marcó el inicio de la transición de poderes,
ya que Jens Stoltenberg dejará el liderazgo de la OTAN tras 10 años frente a esta, y lo tomará el primer ministro saliente de Países Bajos, Mark Rutte, el próximo 1 de octubre. Lorena Robles, Noticias N+. En otros asuntos, tras más de 9 meses de ofensiva de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza, el riesgo de una hambruna en distintas zonas del territorio palestino sigue siendo muy alto. Esta semana, un grupo de expertos de la ONU acusó a Israel de realizar una campaña de hambre que está provocando la muerte de infancias. Y esto es una forma de violencia genocida. Emanuel Rosales preparó el siguiente material al respecto. The war has not merely created the most profound of humanitarian crises, it has unleashed a maelstrom of human misery. La población de la Franja de Gaza se enfrenta a un hambre generalizada, porque la guerra ha cortado en gran medida el flujo de alimentos, medicinas y otros suministros. Rafah y Khan Yunis en el sur y la ciudad de Gaza en el norte son los principales focos de preocupación. El último informe de la clasificación integrada de las fases de seguridad alimentaria, que es la herramienta utilizada para medir el hambre, indicó que 495,000 personas están al borde de la hambruna y 745,000 se encuentran en el nivel 4 de inseguridad alimentaria. صعب إني شايفة ابني قدام عيني قاعد عم بيموت من سوء التغذية لأني مش قادرة أوفر له أي حاجة بسبب الحرب وبسبب إغلاق المعابر بسبب المي الملوثة وابني كان طبيعي قبل هيك ما ساءت حالته إلا في الحرب وقبل أسبوع كان في المستشفى ورجع نفس الحالة. Tras una devastadora ofensiva que se ha prolongado ya por más de 9 meses, un grupo de expertos de la ONU consideró que la campaña de hambruna intencionada y selectiva de Israel contra el pueblo palestino es una forma de violencia genocida. Para medir el hambre, la clasificación integrada de fases de seguridad alimentaria utiliza una escala de 5 etapas, en la que para llegar a la fase 5 de catástrofe y hambruna se deben cumplir 3 criterios. El primero es que el 20% de la población de un área determinada no tenga acceso a alimentos. El segundo es que el 20% de los niños esté gravemente desnutrido. Y el tercero es que al día se registren 2 muertes de adultos o 4 de niños por cada 10,000 habitantes a consecuencia del hambre. Malnutrition is definitely one of the factors that reduces the immunity, especially at the vulnerable population, elderly and children, who then can't really cope with any disease, any pathogen that they can get. En un comunicado, los expertos informaron que entre el 30 de mayo y el 3 de junio, 3 niños en distintas zonas de Gaza murieron por desnutrición y a pesar del tratamiento médico, en una clara señal de que la hambruna se ha extendido por todo el territorio. According to the Ministry of Health, 34 people have died of malnutrition and dehydration so far. And then Kamal Adwan Hospital alone, 60 cases of severe acute malnutrition were detected. De las muertes registradas por desnutrición, al menos 28 corresponden a niños menores de 5 años, y a pesar de los datos y el sufrimiento de la población, el panorama no es alentador. La Organización Mundial de la Salud informó que la semana pasada se diagnosticaron 60 casos de desnutrición aguda grave, que ya presentaban emaciación, una condición que implica tener un peso muy bajo en proporción con la estatura del menor, y es la forma de desnutrición más visible y letal. اليوم أطفال مثل ابني كتير بتروح بسبب إغلاق المعبر يعني إحنا كل يوم بنقول اليوم حيفتح المعبر بكرة حيفتح المعبر لكن للأسف ما في أمل إنه يرجع يفتح زي زمان ويطلعوا الأطفال لأنه أطفال. Emanuel Rosales, Noticias N+. Terrible lo que está aconteciendo allá en el Medio Oriente, y este es un tema que también impacta la elección en Estados Unidos. Hay que recordar la postura del presidente Biden de su respaldo a Israel. Pero vamos a otros asuntos, y es que Barcelona es indudablemente de las ciudades más bellas del planeta y también de las más visitadas. Pero esto no agrada tanto a sus habitantes, quienes denuncian que el turismo de masas está impactando en el costo y en la calidad de vida de la población local, y por ello han salido a las calles a protestar de una manera muy poco frecuente. La corresponsal Yolanda Fernández nos cuenta a continuación. ¡Canarias tiene un límite! ¡Canarias se agota! El pasado mes de abril, más de 57.000 personas salieron a las calles en las Islas Canarias en una movilización sin precedentes para decir basta al turismo de masas. Estamos aquí porque realmente hay una necesidad en toda Canarias también de decir basta. Los canarios y canarias nos estamos viendo en una situación límite donde el turismo consideramos que la principal
problema, no el turismo en sí, sino la turistificación. O sea, hay tanto turismo y todo dedicado al turismo que la gente se está quedando sin vivienda. Semanas después, las protestas comenzaron a recorrer el país de norte a sur bajo el mismo lema: poner límite y regular el turismo masivo, al que culpan, entre otras cosas, de la falta de vivienda asequible para sus habitantes. Deja prácticamente sin posibilidad de habitar nuestros pueblos, nuestras ciudades, unos precios desorbitados para la vida. Además de ruidos, aglomeraciones, generación de basura, pero sobre todo unos precios disparados en todos los servicios, incluido la vivienda, que está expulsando a los vecinos del centro de las grandes urbes. Viene mucha gente de fuera a pasar sus vacaciones, que nos parece muy bien, pero el dinero no se queda en las islas, el dinero se va afuera, la gente no tiene trabajo, los alquileres no se puede alquilar porque los pisos turísticos cada vez hay más y es una injusticia. Un impacto en el costo y la calidad en la vida de la población local que sufren desde hace años en Barcelona. Epicentro del creciente malestar contra la turistificación, miles de personas participaron en una marcha por el centro de la ciudad que acabó en disparos con pistolas de agua contra los turistas al grito de «váyanse a casa» o «Barcelona no se vende». El abaratamiento de los viajes, con la aparición de los vuelos de bajo costo y la proliferación de los departamentos de uso vacacional, han popularizado un turismo creciente, sobre todo tras la pandemia. Grandes ciudades europeas como Londres, París o Barcelona están masificadas. Con casi 30 millones de viajeros, la capital catalana está desbordada. Sus servicios públicos colapsados y apenas se dan abasto con la limpieza y la seguridad. Bueno, las quejas vienen de hace muchos años, sobre todo en los barrios de centro, se han ido esparciendo por toda la ciudad a medida que la economía ha ganado más peso en la economía de la ciudad, y de hecho la encuesta del CEO, del Centro de Estudios de Opinión, de la semana pasada ya dice que el 61% de la población de Barcelona cree que hay que poner límites ya a la economía turística porque ha sobrepasado los límites. Que pasan, entre otras medidas, por reclamar al gobierno una ley que limite los alojamientos turísticos en zonas especialmente tensionadas. Los límites se pueden poner en la movilidad, por ejemplo, no ampliando los puertos y aeropuertos, impidiendo que haya nuevas licencias de alojamientos turísticos, poniendo tasas a la industria turística o que la industria turística pague los servicios públicos que utiliza y que satura. Mediante un impuesto que deben pagar los viajeros, por ejemplo, en forma de suplemento en el alojamiento en el que se hospeden. Algo que ya ocurre en ciudades como Barcelona o París, donde la tasa de estancia diaria ronda los 5 euros, unos 100 pesos. Los mismos 100 pesos que se cobran en Venecia simplemente por visitarla, sin pernoctar. Una manera de obtener ingresos extras que mejoren las infraestructuras, beneficiando tanto a turistas como a residentes. El principal inconveniente es que podría repercutir de forma negativa en uno de los principales motores de la riqueza nacional, aunque de momento allí donde se ha aplicado no parece que haya afectado al número de visitantes. En España, Yolanda Fernández, Noticias N+. Pues así están las cosas allá en Barcelona, así que si estás pensando en ir de vacaciones a esa ciudad, pues ahora hay un tema más del cual cuidarse: las pistolas de agua. Hacemos una pausa, pero al volver converso vía Skype con Larry Rubin, presidente de la American Society en México y también ha sido representante del Partido Republicano. Vamos a hablar, por supuesto, del atentado contra Donald Trump y la elección en Estados Unidos. Ya volvemos, esto es Foro Global. Estamos de vuelta en Foro Global, gracias por continuar con nosotros. Esta noche saludo a la distancia a Larry Rubin, él es presidente de la American Society en México, ha sido también representante del Partido Republicano en nuestro país. Larry, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Genaro, muchísimas gracias, aquí con el gusto de saludarte. Al contrario, oye Larry, primero hablar un poco sobre el mensaje que acaba de dar el presidente Biden. ¿Qué te pareció? Un llamado a la unidad, un rechazo a la violencia, esto por el atentado en contra del expresidente Donald Trump. ¿Qué te pareció el mensaje del presidente? Fíjate que creo que muy focalizado, es un mensaje de unidad, es un mensaje que necesita, ¿no?, para terminar con la violencia. Sin duda no hay cabida de violencia en ningún acto político y creo que este es el llamado que hizo el presidente Biden, muy tono adecuado y más pues a un día de inicio de la convención republicana, que para
Estados Unidos, pues hay dos, ¿no? La republicana y la demócrata, pues es un suceso político sin duda importante en la vida política de Estados Unidos. Sin duda. Ahora, el tema fundamental, evidentemente, el que tal vez cambia ya la conversación en esta contienda, es el atentado contra el expresidente Donald Trump. ¿Qué impacto crees que pueda tener en la contienda? Evidentemente, esta había sido una enfocada en hablar de la salud de Biden y ahora hablamos de la sobrevivencia de Trump. Es cierto, es cierto. Yo creo que le va a ser positivo al presidente Trump, no lo dudo, ¿no? El enseñar esa fotografía que nos acordaremos de él alzando el puño diciendo pelea, pelea, ¿no? Creo que va a ser algo que el pueblo americano no se le va a olvidar. Y pues es el antítesis, ¿no? Uno es, en Estados Unidos se le ve como, pues que ya está grande, que no puede tener la vitalidad que se necesita, y creo que aquí Trump le ha dado la vuelta, pues enseñando mucha más vitalidad, que a pesar de que se llevan pocos años, ¿no? Pero esto yo creo que puede ser algo que resuene en la mente de los que están indecisos precisamente por votar, Genaro. El control de armas, ¿crees que se pueda colar como un tema en esta contienda? Digamos, ahora vemos que fue un joven veinteañero con un rifle AR-45, me parece, o por lo menos los medios de lo que están reportando. Y sin embargo, el tema del control de armas, Larry, no parece estar en el centro de la discusión. Yo creo que puede ser un tema, ¿no? Vamos a ver qué opina también el presidente Trump, porque no es lo mismo hablar de control de armas pues de afuera cuando tú has sido víctima de lo mismo, ¿no? Este joven tomó el rifle de su papá, ¿no? O sea, no estaba registrado él, estaba registrado su papá. Entonces, pues sí abre de nuevo el cuestionamiento de cómo debe ser controlado el tema de las armas en Estados Unidos y pues veremos en los próximos días si el presidente Trump decide tocar este tema. Claro, es un tema sensible dentro del Partido Republicano y a lo mejor no lo toca ahorita, lo toca hasta después, pero bueno, pues vamos a estar muy pendientes también de eso y del anuncio de quién va a ser su vicepresidente, que ya debemos saber en los próximos días. Ese es el tema de, digamos, por lo pronto en la próxima convención. Empieza la convención este lunes, Larry, allá en Milwaukee. Y justo uno de los temas importantes, de los temas fundamentales, será el anuncio de quién acompañará a Trump en la vicepresidencia. Yo imagino que evidentemente a partir ya de esta noche y de mañana empezarán los republicanos primero a hablar de la fortuna de que el expresidente Trump haya salvado la vida. Seguramente hablarán de sus cualidades, seguramente será una convención justo para unir al partido, pero en efecto, Larry, el tema de quién podría acompañar a Trump en la contienda será, digamos, el otro tema de la semana. Los republicanos van a dominar la agenda esta semana. Sí, sin duda, y después del suceso lamentable de ayer en donde evidentemente una persona perdió la vida y el atentado contra el presidente Trump, pues esto va a seguir en los medios, ¿no? Esta fotografía pues va a ser algo que estaremos viendo continuamente, inclusive post la convención, Genaro, y creo que va a ser muy importante lo que también sea la reacción del Partido Demócrata en cuestión de, pues, a quién nombran de vicepresidente. Creo que el presidente Biden hizo muy bien con sus comentarios el día de hoy, pero también pues será ver si el presidente Biden decide continuar en la contienda o como se circula y se rumora de que a lo mejor Kamala Harris sea la que se quede en su lugar, pues también eso estaremos viendo en las próximas semanas, no me cabe la menor duda. Además de eso, Larry, en efecto, hoy el presidente Biden también hizo un llamado a bajarle la temperatura a la conversación pública, a bajarle la polarización, que digamos es un poco también ese atentado que vimos el sábado, ayer, pues es también una evidencia, es también un síntoma de esta polarización. ¿Es posible bajarle la temperatura a la conversación, al diálogo político en Estados Unidos, Larry? Sobre todo pensando en que ya está casi normalizado, por lo menos desde los años 60 tienen esta polarización y ahora con Trump en la contienda, difícil de hacerlo, ¿no? Pues mira, yo creo que a cualquiera le marcaría la vida el que lo traten de matar y que estuvieron a milímetros de poderlo hacer, y a lo mejor pues el presidente Trump decide que está de acuerdo y que quiere bajarle el volumen a la contienda, ¿no? Definitivamente creo que es necesario por los dos lados de los partidos. Tenemos extremos en el Partido Republicano y extremos en el Partido Demócrata, y creo que, como veíamos antes en la política con Ronald Reagan, ¿no? O con otros personajes históricos, presidentes anteriores, John F. Kennedy, pues la discusión no se ponía a estos niveles de
encono, ¿no? Y creo que sí es muy importante el que se regrese a lo que son los valores de cada uno de los partidos, más bien. ¿Ves alguna sorpresa, además, evidentemente, el anuncio de la persona que acompañará a Trump en la vicepresidencia? ¿Algún anuncio importante, además de ese, en esta convención? Es también el momento en el que ratifican la plataforma del candidato a la presidencia. Temas importantes, temas interesantes que digas, echémosle un ojo a esto a lo largo de la semana. Pues mira, va a depender mucho también del presidente Trump el tema de las armas. Sería interesante ver si hay alguna modificación en la postura del partido, y sin duda la expectativa va a ser el día jueves, cuando el presidente Trump tome la palabra y lo que va a decir, ¿no? Porque de aquí al jueves no esperamos que el presidente Trump suba a hablar, ¿no? Y que no esté hablando en ningún otro foro. Entonces el jueves pues va a ser el día de mayor expectativa, pues particularmente porque no nada más para los republicanos, sino todos los americanos lo van a querer escuchar después del atentado que tuvo el día de ayer. Entonces eso yo creo que va a ser uno de los temas principales que va a haber mucha expectativa en la convención republicana. Sobre México, ¿algún tema en específico que tú veas también, Larry? Pues mira, yo creo que el tema de narcotráfico va a seguir dominando la agenda, ¿no? Y el control del mismo entre Estados Unidos y México. Y sin duda el tema de migración, ¿verdad? Ese era el tema que estaba tocando Donald Trump cuando le dispararon, ¿verdad? Entonces, pues ese va a seguir dominando la discusión, y creo que no va a cambiar, pero va a ser importante porque va a continuar después de quien gane, ¿no? El presidente próximo va a tener que tocar los dos temas con la nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y será parte de esta agenda, Genaro, que tendrá que tener México y Estados Unidos. Pues sin duda momentos difíciles, complicados los que se vienen en Estados Unidos. Larry, gracias por estos minutos para Foro Global, y sin duda también pues qué bueno que el presidente Trump esté bien, y por supuesto siempre hay que rechazar contundentemente la violencia. Gracias Larry Rubin por esta conversación, hablamos pronto. Al contrario, gracias Genaro, bonita tarde. Bonita noche. Gracias sobre todo a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, que tengan un gran inicio de semana y nos vemos por acá el próximo domingo. Por lo pronto, muy buenas noches.